Hola a todos, soy Carlos Furunada. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Kurt Burneo. Kurt, ha salido este informe, ¿no?, de actualización macroeconómica del 30 de abril del Ministerio de Economía. Y naturalmente ahí uno observa un ajuste en la proyección del resultado fiscal. ¿Cómo iba a ser antes? ¿Cuál va a ser ahora? ¿Y por qué se modifica el resultado de ingresos menos gastos por parte del Ministerio de Economía? Bajo la situación original, a diciembre del año pasado el déficit fiscal llegó a 2.7% del PIB. Si tú comparas con el déficit anualizado que existía en agosto del año 2016, el déficit fiscal anualizado estaba calculado en 3.4% del PIB. Eso quiere decir que en el último cuatrimestre del año pasado se hizo un sobreajuste fiscal. Digo sobreajuste fiscal porque obviamente es extremo el hecho de reducir el déficit 0.7 puntos del PIB en tan solo 4 meses. Y eso yo creo que es un elemento importante que contribuyó al enfriamiento de la demanda interna con un elemento de inercia, porque cuando tú haces eso, digamos, sobre todo para nivel de lo que es el gasto público, hay factor inercial que se arrastra en términos de enfriamiento para la economía, y es así como entramos al año 2017. Viene el efecto Odebrecht, que genera una situación de desconfianza generalizada, y obviamente esa desconfianza generalizada pasa factura en términos de la actividad económica, porque tanto los agentes privados como también los funcionarios públicos empiezan a ralentizar su toma de decisiones, porque hay una situación de desconfianza mutua. Y para poner la cereza en el helado viene el niño costero, ¿no es cierto?, que genera una destrucción de la capacidad productiva del país y evidentemente, digamos, conlleva, digamos, a la situación en la que estamos. De acuerdo a la estimación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se crecería este año de 3,5%. Sin embargo, el ministro de Economía ha señalado hace poco que con mucha suerte estaríamos en 3%. Y yo creo que hablar de esa cifra depende de una variable clave, de la capacidad de ejecución del gasto público por parte del Estado. Y cuando hablo del Estado, Carlos, hablo de lo que es el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Eso para mí es un elemento crítico, porque si no es suficiente en superar el tradicional 60-70% de ejecución que siempre se ha tenido por el lado del presupuesto público, si no apuntalamos esa capacidad de ejecución, yo creo que con las justas podríamos arañar un 2%, un crecimiento del producto alrededor del 2% para este año. No 3, sino 2. Exacto. Ahora, el déficit hay que mirarlo no solamente como un punto en el tiempo, sino hay que mirar la trayectoria. Si queremos ver cuáles serían las reacciones, por ejemplo, de los mercados, frente a un déficit que para este año está calculado que termine en 3, el próximo año pasaría a 3,5%, y a partir del 2019 iniciaría una trayectoria descendente, digamos, para llegar al 1% en el año 2021. Eso pasa por el niño. Exacto, ¿no? Porque no había otra tampoco. No había otra. Y además la ley lo permite. Exacto. Pero como te digo, no había otra. O sea, tenías necesariamente que romper el tope de meta fiscal, digamos, para poder apuntalar la necesidad de recursos para dirigirlos a lo que es la reconstrucción, principalmente, que es lo más caro. Ahora, tú has tocado un punto fundamental. Tú nos dices, no había otra, la ley lo permite, pero desde afuera, ¿cómo nos ven? Tú entrabas a ese tema, sí. El riesgo país. Claro, o sea, yo no me extrañaría, por ejemplo, por el hecho de que el riesgo país calculado con el ENVI estimado por JP Morgan pueda subir marginalmente, digamos, en los próximos meses. Porque está claro que en la medida que un país, en la medida que sube su déficit fiscal, pues es menos solvente porque tiene más obligaciones que cumplir en el futuro. Sin embargo, la ventaja que tiene el Perú, digamos, es que el ratio deuda pública PBI todavía es bajo, y entonces eso significa que, si bien es cierto, yo sí creo que va a haber algún incremento en lo que es riesgo país, esto se va a difuminar en el tiempo en la medida en que los mercados lo que miran no es un punto, el déficit fiscal visto en un punto en el tiempo, sino la trayectoria. Y si efectivamente la trayectoria descendente luego del 2018, evidentemente eso va a generar más confianza en los inversores, y por lo tanto ese plus sobre el rendimiento al bono del Tesoro americano, que vendría a ser, digamos, el ENVI para un país como el nuestro,
pues va a tender a reducirse, digamos, posteriormente. Pero no nos asustemos por el hecho que la primera reacción inmediata al ver, digamos, como consecuencia de la subida del déficit fiscal para el próximo año, sea, digamos, de que el ENVI pueda incrementarse un tanto, ¿no? ¿Qué podría poner en riesgo la trayectoria descendiente del déficit fiscal? Ahí hay varios supuestos. Lo primero es que efectivamente se efectivice el déficit por incremento del gasto y no por caída de los ingresos, porque eso sería el peor de los mundos, ¿no? O sea, la idea de que el déficit llegue a 3% este año y a 3,5% del PIB el próximo, se basa, digamos, en que la capacidad de ejecución del gasto pues mejore la performance tradicional del 60-70% que tradicionalmente, digamos, como cifra de ejecución ha tenido el país. No hay que olvidar, digamos, que un incremento del gasto público o de la inversión pública, tiene un efecto multiplicador sobre la demanda y consecuentemente sobre la actividad económica. Entonces, si es que no se apuntala a la capacidad de ejecución del gasto público, entonces estaríamos, si se quiere, haciendo más débil el impulso fiscal sobre la demanda interna y consecuentemente, digamos, se podría ralentizar aún más la dinámica del Producto Bruto Interno. Entonces, insisto, el factor clave que tiene la capacidad de ejecución del Estado, porque esto también está conectado con las expectativas. Si tú quieres convencer a los inversores privados de que este esquema, por ejemplo, de reactivación de la actividad económica a partir de un mayor gasto público funciona, tú tienes que dar evidencia de que ha mejorado tu capacidad de ejecución del gasto. Y como decía al principio de la entrevista, no solamente tienes que mirar al gobierno nacional, léase los ministerios, sino tienes que mirar a los gobiernos subnacionales. Y ahí yo creo que un papel clave lo tiene Conectamef, en el sentido de poder apuntalar esas capacidades de ejecución del gasto por el lado de los gobiernos subnacionales. Y el otro factor donde yo creo que es una tarea que debería ser emprendida para ayer, es el tema de capacitar a los funcionarios con un nuevo sistema que reemplaza al Sistema Nacional de Inversión Pública. Invierte P. Exacto. Entonces hay una serie de reglas nuevas que tienen que ser conocidas, digamos, por parte de los operadores, sobre todo de proyectos de infraestructura pública en términos descentralizados, porque si no, lo contrario, el peor de los negocios sería de que alcancemos un déficit de 3% para este año, pero no por incremento del gasto, sino por caída de los ingresos. Porque ese es el peor escenario. Exacto, porque eso no te reactiva nada. Lo único que te está diciendo es que como consecuencia del enfriamiento, el impacto adverso sobre la recaudación tributaria es lo que te explica la mayor parte del déficit alcanzado, cuando lo que debería buscarse es que el déficit sea resultado de un impulso fiscal por el lado del gasto. Yo creo que ese es el desafío al final, ¿no? Muchas gracias. Hemos estado con Kurt Burneo hablando de este documento, ¿no? Apareció el 30 de abril con relación a las nuevas proyecciones económicas post-evento del Niño. El déficit fiscal en la agenda económica del Perú. Cuídense mucho.